Muy bien, pues si quieren empezamos. De nuevo, buenas noches, gracias y bienvenidos. Qué gusto que están aquí. Y como todas las otras reuniones, les voy a pedir que iniciemos con nuestras tres rondas de tapping. Si me van siguiendo, por favor, que nos disponga para poder recibir de mejor manera pues, todo lo que vayamos a platicar y decir en esta sesión. Entonces, para comenzar, nos damos unos golpecitos en el costado de la mano y repetimos, me veo, Me veo, me quiero y me quiero amo profundamente. profundamente. Me veo, Me veo, me quiero y me amo profundamente. Me veo, me quiero y me amo profundamente. Nos vamos al entrecejo, costado del ojo, abajo del ojo, abajo de la nariz, abajo de la boca, clavícula, costado, cabeza, entrecejo, costado del ojo, abajo del ojo, abajo de la nariz, abajo de la boca, clavícula, costado, cabeza. Hacemos una ronda más. Entrecejo, costado del ojo, abajo del ojo, abajo de la nariz, abajo de la boca, clavícula, costado, cabeza. Hacemos una respiración profunda y comenzamos. Bueno, de nuevo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Esta es nuestra tercera plática de este taller de journaling, que es escritura consciente. En la primera plática hablamos del poder de la pregunta, de lo importante de preguntarnos, de hacer preguntas abiertas, de saber que hay muchísimas más posibilidades de las que nunca nos imaginamos y en la medida en que nos permitimos preguntarnos de manera abierta, la mente pues, se dedica a buscar esas nuevas respuestas, nos abre espacios. En la segunda plática hablamos de la arquitectura de nuestras creencias, de cómo todo lo que actuamos, decimos, sentimos, está basado en esos cimientos que son esas creencias muy arraigadas a partir de las cuales vivimos y nos movemos. Y que a través de la escritura y del ir contestando las preguntas en nuestro diario y leerlas,
Ahí es cuando vemos esos cimientos en un espejo. Ahí vemos desde dónde actuamos, porque muchas veces en el diario vivir y en el trajín es como difícil verlo. Pero cuando lo podemos ver desde arriba, en las palabras que plasmamos, nos damos cuenta y la idea es esa, que no se trata de embellecer esos cimientos que construimos desde que éramos chicos, sino que se trata de que hay una posibilidad infinita de expandirnos. De nuevo, la invitación es saber que hay mucho más, que podemos reescribir la historia. Entonces, el tema del día de hoy es propósito y visión en la vida. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un propósito y una visión, cuando menos más o menos clara, que a veces cuesta trabajo, pero es lo que nos permite reescribir nuestra historia hacia donde queremos ir, porque si no es como subirnos al taxi sin saber a dónde decirle al chofer que nos lleve. Entonces, cuando yo puedo definir un propósito, un para qué y una visión en mi vida, ese faro hacia donde voy, es lo que me ayuda a poder reescribir, a poder ampliar esos horizontes. Y hoy vamos a hablar de eso, de propósito y de visión. ¿Y por qué es importante tener un propósito del por qué hago las cosas? Porque si no, muchas veces la intención de hacer cosas buenas se queda como en una llamarada de petate. Es como cuando yo digo, pues, tengo la intención de empezar a comer sano, pero si no tengo un propósito más profundo del por qué quiero comer sano, es muy fácil que después pueda caer en la tentación o en si estoy de malas o algo me pasó, ya no importa lo que coma. Pero si en cambio yo tengo un propósito y digo, yo quiero comer sano porque quiero estar saludable, tener energía, crecer con mayor vigor, porque quiero llegar a 5 o 10 años después con fuerza y agilidad de movimiento, entonces ya puedo empezar a decidir que quiero comer sano y aún en los momentos difíciles donde mi voluntad tambalea, si yo tengo ese propósito enfrente, me ayuda a salir adelante. La intención o la buena acción es solamente como una chispa, pero si no tiene propósito, se queda en lo que decimos que es como una llamarada de petate. El propósito se revela cuando nos escuchamos, cuando nos alineamos a eso más profundo hacia donde queremos ir. Por eso, esta herramienta que es el journaling, pues nos ayuda a ver ese propósito, qué me mueve, desde dónde vivo, qué realmente hay abajo de lo que, desde donde yo actúo, desde donde yo vivo, para tener ese propósito más presente. Porque en este diario vivir en el que estamos y en que nos metemos muy fácil, ya sea en el WhatsApp, en el Instagram, en el TikTok, nos adormecemos muy fácilmente en las series de televisión, etcétera, y entonces la idea es, cuando yo escribo, me vuelvo a preguntar, me vuelvo a centrar en ti mismo, vuelvo a tratar de ver por qué y para qué vivo. O sea, hay algo mucho más profundo que el simplemente solamente el estar aquí para respirar. O sea, yo estoy aquí para algo más. Y si puedo medio empezar a ver claro eso, le da muchísimas más raíces a todas mis acciones. Y así cuando llegue el viento de las tentaciones, pues me permite seguir firme en ese propósito que yo tengo. Y un ejemplo que es como muy contundente de esto es lo que nos contaba Víctor Frankl, aquel autor de El hombre en busca de sentido, que estuvo en el campo de concentración, que él decía que las personas que pudieron sobrevivir a esas situaciones tan adversas y perversas y difíciles de la vida, que es muy difícil imaginárnoslas, fueron todas aquellas personas que tenían un para qué. ¿Para qué quiero vivir? Porque quiero ver a mi familia, porque tengo la esperanza de ver a mis hijos, a mis nietos. Entonces, esas personas que tienen un para qué les permite soportar esas borrascas y esos tiempos que de repente se ven increíblemente difíciles. Pero si no tenemos eso que nos guíe, que nos llame, que nos llene de fuerza desde algo mucho más fuerte y profundo, es muy fácil sucumbir y rendirnos. Y lo más bello de todo esto es que de repente cuando escuchamos la palabra propósito
o visión, como que lo pensamos en algo como profundo o filosófico, pero lo vamos a tratar de bajar como ejemplos cotidianos para ver cómo esto nos puede dar la idea de cómo lo podemos bajar a la vida de cada uno de nosotros. Estos ejemplos, la verdad, cuando estaba yo preparando la plática, este, pues me ayudaban muchísimo como poder, como revalorar mi propósito y mi visión, ¿no? Y si realmente la tengo clara o no. Y bueno, me llevó a escribir varias hojas en mi diario. Es un ejemplo de meta, propósito y visión. Es, por ejemplo, una mamá que va a hacer la comida del día en que vienen sus hijos a su casa, ¿no? Imagínense ustedes ya una persona que tiene sus hijos, ya se casaron y van a venir sus hijos con sus nietos. Entonces, la meta del día pues es alimentar a la familia, ¿no? Voy a hacer la comida que todo el mundo va a llegar y se la va a comer. Es el hacer, la cosa, lo que voy a lograr, la meta. El propósito es crear un espacio de cuidado y de unión. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de hacer esta comida? Pues que los hijos y los nietos se sientan en un espacio de unión, de cuidado, que se sientan arropados. ¿Por qué? Porque tiene una visión todavía más grande, que es la de ver a sus hijos crecer con recuerdos del hogar. Entonces, una cosa es la meta, que es la comida, otra cosa es el para qué, para crear un espacio de cuidado y unión, y otra cosa es ese faro, el cual me guía hacia dónde quiero ir en la vida, qué quiero lograr al final de mis días, ¿sí? Quiero ver que mis hijos crezcan con recuerdos del hogar. Y eso me permite que si alguna vez me desvío, si estoy haciendo las cosas diferentes, pues vuelvo a recordar mi visión y entonces pues reordeno mis actos. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser con un mecánico. ¿Cuál es la meta de un mecánico? Pues arreglar coches, ¿no? Él quiere arreglar los coches y que queden bien arreglados. ¿Cuál es su propósito? Dar seguridad a las personas que pueden manejar sus coches con confianza. Él quiere ser un buen mecánico, que los coches queden bien arreglados. ¿Para qué? Para que las personas tengan confianza en ir con él a trabajar en su taller. Pero ¿cuál es su visión como ser humano? ¿Qué es lo que él quisiera? Es ser alguien en quien siempre se puede confiar. Si se fijan, la visión es algo mucho más profundo, es ese faro que nos guía, esos valores profundos que tenemos en la vida. La cuestión es que de repente de nuevo en el diario vivir se nos pierden y hay una neblina que nos los pierde y hasta que nos volvemos a preguntar, bueno, ¿cuál es mi visión en la vida? ¿Qué quisiera yo lograr? ¿Cómo quisiera que me vieran al final? ¿Cómo quisiera ser yo recordado? Entonces le empieza a dar como sentido a los pasos que estoy haciendo. Y entonces me permite valorar las cosas que yo hago en el día a día para ver si me están llevando hacia ese faro que quiero ir o no. Por eso es importante la pregunta, por eso es importante ver los cimientos y ver que las cosas no están como fundamentadas en piedra, sino siempre nos vamos reacomodando, reacomodando. Y no se trata de nuevo de latigarnos y de decir, chin, aquí fallé, chin, aquí hablando de la comida, yo había dicho que quería comer sano y fui y me comí una comida grasosa que sé que me cae mal. No se trata de castigarnos, sino se trata de tener ese faro que me permite corregir el camino. Un ejemplo, no me acuerdo en qué libro lo leía, es que dice, nosotros cuando pensamos en un avión que va de una ciudad a otra, no sé, de Guadalajara a la Ciudad de México, pues pensamos que va en línea recta, pero los aviones jamás van en línea recta. O sea, hay muchísimas fuerzas que los van moviendo, vientos, cambios de presión. O sea, el avión, si lo viéramos en trayectos pequeños, el avión siempre va corrigiendo, 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 corrigiendo. Jamás es en línea recta. No hay nada que vaya en línea recta. Cuando pasan las personas que andan en bicicleta, que si los pasan, si ustedes los ven en cámara lenta, ven cómo el volante va haciendo esto. ¿Por qué? Porque va corrigiendo, 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 corrigiendo. Entonces, saber que la vida
La vida es eso. La vida es qué hice, por dónde voy. Me estoy desviando, me regreso. Me estoy desviando, me regreso. Pero si logramos generar una dinámica, un hábito de preguntarme más seguido en dónde estoy con respecto a dónde quiero ir, pues si me desvié poquito, puedo corregir poquito. Pero si hoy estoy aquí y me pregunto 45 días después, pues igual y ya llegué hasta acá, pues la corrección es mucho más grande. Y a todos nos ha pasado esto, ¿no? Todos de repente volteamos y decimos, ¿a qué horas perdí la brújula? ¿A qué horas me fui? ¿No? ¿Cómo pasaron un mes, 2 meses o 4 meses? Y solamente como que nomás viví, respiré, ¿no? Pero de nuevo, no se trata de latigarnos, sino se trata de ir formando estos hábitos que nos permitan ir alineándonos cada vez más. ¿Por qué? Porque esto nos da más propósito y al vivir con más propósito y darme cuenta que voy más hacia donde quiero ir, hacia ese valor tan profundo que tengo, voy a ser más feliz. ¿Sí? Ahí me voy dando cuenta que tengo todo. Cuando empiezo a hacer esas cosas, cuando de repente me doy cuenta que el tiempo pasa y ni cuenta me doy, cuando estoy en la zona que se dice, es, es ponerme en donde mejor estoy. ¿Por qué? Porque no me dejo llevar por lo que dice la sociedad, el mundo, cómo deben de ser las cosas, sino es desde mí, para mí. Yo soy el actor principal de mi película. Yo soy el personaje que actúa en absolutamente cada escena de mi película. ¿Cómo quiero vivir mi película? Quiero ser el personaje principal porque de repente me pierdo y lo que pasa es que me vuelvo el extra en las películas de alguien más. No, vuelvo a ser el personaje de mi película. Entonces, resumiendo, la meta, cuando nos ponemos una meta, es lo que voy a hacer. El propósito es para qué lo voy a hacer. ¿Sí? O sea, mi meta fue hacer un taller de 22 días de journaling de escritura consciente. ¿Para qué? Porque quiero crear herramientas que nos ayuden a pensar, a abrir el pensamiento, a cuestionarnos en dónde estamos y a tener una mejor vida, pudiendo elegir cada día hacia dónde quiero ir. Y hablando de mi visión, hablando personalmente, si me preguntan ahorita, pues no la sé. O sea, esto me cuestionó muchísimo al preparar esta plática, porque digo, bueno, a ver, ¿cómo quisiera ser yo recordado? ¿Quién es Juan Maisterra, no? Les prometo que la siguiente plática les platicaré un poco más, pero tengo que como sentarme y pensarlo más. Pero digo, de repente a mí mismo me digo, es increíble cómo hay un faro ahí que es el que sería padrísimo que me guiara en lo que voy haciendo en la vida. Y ahorita me lo pregunto porque quiero platicar de él y platicarlo y no sabría ahorita expresarlo muy bien. Y eso, bueno, es como una autollamada de atención de, bueno, date más tiempo, velo, ve hacia dónde vas, qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ¿no? Y es la invitación, pues para cada uno de nosotros, es el sentarme y decir, ¿cuál es ese faro? ¿Cuál es esa visión en mi vida, ¿no? Muchas veces vivimos más atados a los recuerdos del pasado que a esa visión del futuro que quisiéramos lograr, ¿no? Generalmente cuando me levanto en la mañana o nos levantamos en la mañana, pensamos, no, tengo tal reunión con una persona, este cliente, pero yo sé que este cliente siempre actúa de tal o cual manera, yo sé que le voy a pedir esto, pero yo sé cómo él ya me va a responder y ya preactúo toda la vida y todo lo que me va a contestar las personas de enfrente. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy predisponiendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar durante el día? Algo que yo ya vi, ¿no? Y al final del día voy a decir, claro, él me respondió así y yo ya lo sabía. Porque en mi oportunidad le di, casi casi yo predispongo a la persona o a la situación a actuar como yo sabía que iba a ser. La invitación aquí es que en la visión que empecemos a trabajar, a ver, es que la hagamos abierta, como esas
dualidades que veíamos que no es blanco o negro, sino que las posibilidades son infinitas. Y en el momento en que yo, Juan Maisterra, me dé permiso de decir, mi futuro es infinitamente más grande de lo que yo me pueda imaginar, si yo me doy permiso de abrirme a esas posibilidades, de abrirme al universo, a Dios, a como le queramos llamar, es estoy abierto, sorpréndeme, porque si no, yo solo hago más que repetir mi pasado, porque mi pasado es lo único que he vivido y lo único que yo conozco, ¿sí? Todos hemos escuchado las historias, por ejemplo, de las personas que tienen los eventos cercanos a la muerte o los que hablan del túnel y que llegan a la luz. Todos hablan de colores, de olores, de sonidos que no tienen ni palabras para explicarlos. Si a mí ahorita, que yo no he tenido ninguna de esas experiencias, me preguntan qué color te gustaría ver o qué sonido te gustaría escuchar, pues lo único que puedo decir son colores, sonidos, sabores, visiones que he tenido en el pasado. Y yo solamente, si a mí me dicen, imagínate el mejor futuro que pudieras tener, pues es en base a mi pasado, no me puedo imaginar nada que yo no he conocido. Pero todas esas personas que han tenido esas experiencias y que llegan a esos lugares que se les abre la mente, ¿no? Las personas que de repente meditan y llegan a lugares extraordinarios y que ven también este tipo de cosas, ahí nos hace ver que hay infinitas cosas que no conocemos y que las conoceremos en la medida que nos demos permiso. Entonces, la invitación con todo este trabajo del journaling, sí es saber de dónde vengo, en dónde estoy y cómo a través de donde estoy me doy permiso a abrirme, a probar más, a saber más, a saber que hoy puedo ser una persona diferente a la persona que fui ayer, ¿sí? Que la persona que yo, Juan Maister, he sido estos 62 años, no me define a la persona que va a ser el día de mañana, 26 de agosto. Puedo ser alguien nuevo. Puedo decidir ser a partir de hoy, de este momento, alguien nuevo. ¿Por qué? Porque veo una visión diferente, porque veo posibilidades diferentes, porque me animo a soltarme y a decir, la vida es infinitamente más grande que yo. Y lo que pasa es que luego de repente tenemos este velo, ¿no? En estos, no sé, 24 minutos que llevamos aquí platicando, yo, cuando menos, no he pensado en ningún momento en, a ver, este cuerpo de Juan, tienes que respirar para que no te desmayes. Y a ver, corazón, tienes que latir cierto número de veces para que la sangre circule. Y estómago, tienes que seguir digiriendo la comida que te comiste hace rato. O sea, hay infinito número de cosas de una fuerza de vida que pasa y vive a través de nosotros que no nos damos cuenta y que somos parte de ella. Somos un milagro muy grande y muy hermoso. Y la invitación es a soltarnos, a dejarnos abrazar, a dejarnos sorprender, que eso es lo maravilloso. Nos dejamos sorprender en la medida en que nos vamos dando cuenta cómo camino, cómo me muevo, cómo voy. Eso es el journaling. Es un espejo que me dice qué estoy haciendo y qué quisiera yo cambiar. Entonces, la visión no es un listado de metas ni un plan detallado. Es un estado del ser al que quieres llegar, ¿no? En el ejemplo que decíamos del, del mecánico, quiero ser alguien en quien siempre se pueda confiar. Es un estado del ser al que quiero llegar. Y ese estado del ser de quiero ser alguien en el que se pueda confiar, pues puede ser desde el cómo arreglo el coche, cómo ayudo a la gente que veo en la calle, cómo le sonrío a quien me cruzo, cómo alguien sabe que me puede pedir algún consejo, una ayuda y se los doy desde el corazón. Es algo muchísimo más grande que las metas o las cositas que yo voy haciendo. Entonces, es ese faro que me invita a ir, a vivir, a gozar y que no es un faro fijo, que el faro se va moviendo, porque de nuevo, ¿desde dónde lo puedo ver el día de hoy? Pues desde lo que conozco y medio sé, pero si me dejo yo sorprender por la vida, el día de mañana tendré nuevas cosas en mi mente, nuevas comprensiones, y entonces, en la medida en que yo me esté trabajando y retrabajando y volviendo a trabajar, pues puedo ir reacomodando y haciendo esto cada vez más gozoso, más grande, más
Ahora sí que no hay límite, ¿no? Que es lo más grandioso de esto. ¿Cómo puedo yo descubrir cuál es mi propósito? ¿Qué me mueve? Es si yo me hago tres preguntas. La primera es, ¿qué disfruto hacer? ¿Qué disfruto hacer tanto que hasta pierdo la noción del tiempo? ¿Qué cosa cuando yo estoy haciendo pierdo la noción del tiempo? Puede ser leer, pintar, escribir, jugar, correr. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué disfruto hacer? Que se me va el tiempo. ¿Qué valores tengo? Que si recuerdan era una de las preguntas en el journaling. ¿Cuáles son esos valores profundos que yo tengo que no son negociables? Esos valores que están profundamente arraigados en mí. Y la tercera pregunta es, ¿qué huella quiero dejar en los demás o en el mundo cuando yo ya no esté? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Juan fue una persona blanca. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Y en donde se cruzan esas tres preguntas, ¿qué disfruto hacer? ¿Qué valores profundos tengo? ¿Y qué huella quiero dejar? Ahí puedo ver ese propósito que yo quiero tener en la vida. ¿Sí? ¿Por qué haría lo que estoy haciendo? A partir de ese propósito, puedo valorar si lo que estoy haciendo está bien o no está bien. ¿Le da sentido o no le da sentido lo que estoy haciendo? Entonces, de nuevo, son preguntas abiertas, son preguntas que no son fáciles de contestar, pero que si las traemos en la cabeza, esa voz interior que tenemos nos va guiando, nos va hablando si le preguntamos, si la dejamos hablar. ¿Qué huella quiero dejar en los demás o en el mundo? Importante es eso. Y qué difícil de contestar a la vez. Se dice que la verdadera libertad está no en vivir definido por el pasado, sino elegir quién quiere ser hoy. De nuevo, el journal nos ayuda a ver eso. La verdadera libertad está en cuando yo puedo elegir quién quiero ser hoy. ¿Y quién quiero ser hoy? ¿Hacia dónde me quiero ajustar, redirigir? ¿Cuál es la brújula? Y en nuestro diario veremos que cada palabra que escribes, cada intención que siembras, cada acción, por pequeña que sea, es un paso en ese camino. Porque si alguien sabe cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión, está allá adentro, ¿no? En todas las tradiciones milenarias de sabiduría, de religiones, algo que tienen todas en común es que te dicen, no vayas afuera a buscar lo que ya está adentro. Adentro está lo que ya sabemos. Lo único que estamos haciendo es develarlo, quitarnos esas capas que de una u otra manera nos hemos puesto. Entonces, en la medida en que vayamos forjando ese hábito de preguntarme, preguntarme y saber verme desde arriba, me voy escuchando y yo mismo soy el que me voy dando la verdadera respuesta. Nadie más me la va a dar. ¿Por qué? Porque todo el mundo me ve desde su cristal. Todos vemos desde cristales diferentes. Nadie podemos realmente decir cuál es el propósito de otra persona. El único que lo puede descubrir es uno mismo. ¿Y cómo? Interiorizando, entrando, preguntando. Y lo importante es saber y tener claro que no necesito tenerlo claro, valga la redundancia, hoy. No necesito tenerlo claro hoy. Lo que sí es importante es confiar
que el camino se irá revelando con cada paso que demos cada uno de nosotros. Entonces, lo importante es ese paso, lo importante es la pregunta, lo importante es ese acto de verme, de reverme, de examinarme, qué me gustó, qué no me gustó, qué hice bien, qué no hice bien, cómo quisiera caminar, con la confianza de que el camino se irá revelando en la medida en que yo vaya fortaleciendo ese músculo de introspección, que para eso sirven estos talleres. La idea es como ayudar para fortalecer ese músculo. Y de nuevo, como decía Víctor Frankl, este autor que estuvo en la campo de concentración, decía, quien tiene un porqué, es decir, quien tiene un propósito, puede soportar casi cualquier cómo. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Porque cuando tenemos ese faro hacia dónde voy, el por qué quiero hacer esto, el cómo de repente se vuelve no importante y a lo mejor hay momentos que duele, hay momentos de gozo, hay momentos, pero si yo sé que esto me va a llevar, tengo esta razón, tengo este porqué, tengo este propósito que me lleva a esa visión, lo puedo soportar y lo puedo caminar. Entonces, la invitación para cerrar es preguntarnos, ¿qué visión quiero abrazar en mi vida para que me guíe en mis propósitos? ¿Sí? El animarme a preguntarme, a estar atento, a abrirme a cuestionarme, a preguntarme, ¿qué imagen de vida quiero escribir desde hoy en mi propio cuaderno, que a fin de cuentas es la vida? ¿Qué imagen de vida quiero escribir desde hoy en mi propio cuaderno, que es mi vida? Pues muchas gracias. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, y pues se abren los micrófonos por si alguien tiene algún comentario, duda o pregunta. Sí. Juan, hola, ¿Qué tal, hola, Berta? extraordinario el día de hoy, la verdad. Me cae muy oportuno Mm, en este momento de decisión tan importante de vida que tengo, ok. de la cual quiero casi que salir corriendo, porque no es fácil. Ujú. Este, es irme a un asilo, Wow. pero, si yo voy viendo lo que nos estás diciendo de la meta, el propósito y qué quiero finalmente dejar alrededor, digamos, de mi vida, Ujú. pues es básico para que yo no salga corriendo, porque no es fácil y, y yo creo que como tú dices, el tener esa visión, ese faro al fondo, esa luz es un faro. Ujú. Yo creo que ese es lo más valioso en cualquier etapa de la vida, ¿eh? Te voy a decir. Claro, claro. Pero a mi edad y en la circunstancia actual, que finalmente sí sería como el cierre, es más fácil, digo que es más fácil, porque se angosta el camino. Ujú. Aunque sí se abre, como tú dices, pero en muchos sentidos se angosta. Entonces, de alguna manera es más fácil. Así lo veo yo. Claro. Aunque allá adentro y aunque ya haya dado el paso, se vuelva a abrir, pero lo más importante creo que es la decisión de ahorita, porque va Claro. una decisión de que se angostó a un punto de luz de qué quiero dejar ahorita ya, cuál va a ser mi legado, si me equivoqué, si no, si fue un relajo mi vida. Bueno, ahorita tengo la oportunidad de en este punto angosto definirlo y ver esa luz para que se lo logre. Pero bueno, qué hermoso poderlo hacer desde jovencito, la verdad. Muchas gracias, Juan. Sí. Gracias, gracias por compartir, Berta. Qué linda.
¿Alguien más quiere compartir? Muy bien, pues la invitación es ahora sí que a quedarnos con estas preguntas que no son fáciles, mueven la tierra, pero yo creo que es ese movimiento de tierra que nos permite fertilizar con todas estas respuestas que estamos dando a través del taller y que nos permitirá ver crecer nuevos frutos cada día y con el convencimiento que es un paso a la vez, que vamos juntos en este camino y que al ir juntos en este camino también nos ayuda a estar conectados, a apoyarnos y a no sentirnos solos, que de repente es muy importante, ¿no? Y también es parte como de estos talleres de lanzar esa red para invitar a no sentirnos solos, a sentirnos entrelazados, porque entre todos vamos entretejiendo este algo muchísimo más grande que somos todos y cada uno, porque pues todos somos uno al fin y al cabo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Seguirán recibiendo mis mensajes esta última semana y nos vemos aquí el lunes que entra. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches.